Está con nosotros Enrique Noel, redactor de La Ley de Cultura, y también el diputado José Blandón. Buenos días, bienvenidos a TVN, diputado. Lo veía usted en unas declaraciones que pasamos aquí, de hecho, en TVN, un poco incómodo con el veto a la ley de que creaba el Ministerio de Cultura. Bueno, yo creo que fue una decisión lamentable. Este es un proyecto de ley que fue consultado ampliamente, incluso antes de ser presentado a la Asamblea. No es un proyecto de ley que surge incluso de la nada, es un proyecto que comenzó en la administración pasada con una consultoría internacional que se contrató, que redactó un borrador de ley de cultura que fue retomado durante esta administración, que yo personalmente, compañía Alexandra Shelderup, hablamos a principios del gobierno con la directora del INAC, que conocía ese documento, lo estuvieron revisando en el INAC. Cuando yo asumí la presidencia de la comisión, lo retomamos, como digo, hicimos una consulta, se presentó por parte de todos los miembros de la Comisión de Educación, no fue una iniciativa solamente mía, sino de la Comisión de Educación, donde hay 4 miembros de Cambio Democrático. El INAC participó en todo el proceso, todas las votaciones en los 3 debates se dio una votación de manera unánime. Los medios estuvieron siguiendo la discusión y la verdad que sorprende. Ahora, usted es abogado y el argumento presidencial para el veto parece, o por lo menos la definición, o está apoyado jurídicamente más que políticamente, cuando dicen que un nuevo ministerio debe venir, o la creación de un nuevo ministerio es una iniciativa que debe venir del Ejecutivo y no de la Asamblea. Bueno, hay opiniones y opiniones con respecto a eso. Ya hay la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en ocasiones anteriores. Por ejemplo, la autoridad de la micro, pequeña, mediana empresa no fue una iniciativa del Ejecutivo, fue una iniciativa del Legislativo. Pero no un ministerio, es con rango de ministro. ¿Cómo es la figura? Es que la Constitución no habla de ministerios. Okay. La Constitución no habla solamente de ministerios, habla de ministerios, autoridades, instituciones. O sea, que lo que le vas a aplicar al ministerio se lo puedes aplicar a cualquier otra institución. Entonces, ahí está la autoridad. La Dirección General de Derecho de Autor también fue creada, entre comillas, por una iniciativa de un diputado, de un legislador. Y en todos esos casos la Corte ha hablado de que cuando ya algo existe y tú lo estás cambiando la denominación y la forma de funcionar y estás redistribuyendo funciones entre instituciones que ya existen, eso sí le es permitido a la Asamblea. Pero más allá de eso, también hay un fallo de la Corte en el caso de la ARI, donde la Corte expresaba que si existía una expresión de voluntad por parte del órgano ejecutivo aceptando eso, también eso era válido. ¿Y el INAC en dónde está? El INAC es parte del órgano ejecutivo. Y el INAC estuvo participando de la discusión. El Ministerio de Educación también participó de la discusión por escrito, mandando una opinión sobre el proyecto. Nadie en ningún momento se opuso a la creación de un ministerio, porque es que también durante la discusión estuvo sobre la mesa la posibilidad de que fuera una autoridad. No necesariamente tiene que ser ministerio o autoridad. Sí, pero es que el INAC estuvo de acuerdo con que fuera ministerio. No es que porque nosotros nos empeñamos o nos pusimos radicales en que tenía que ser ministerio o no podía ser otra cosa. Enrique Noel redactó o participó en la redacción de la ley. Para que nos cuente un poquito qué cambiaba la ley o qué buscaba una ley como esta. O sea, en Panamá todos decimos que la cultura no está bien, que necesitamos más, etcétera. Al final, no sé si es un tema de papel, de instituciones, de cada uno individualmente. Mira, yo creo que en este tema, como en cualquier otro, la ley es un instrumento. La ley puede ser bien utilizada como podría dejarse engavetada. Nada implica que una ley va a transformar la vida, pero es un instrumento para que quienes quieren transformar la vida se apoyen en ella. Entonces la ley podría contribuir primero a generar una política de Estado en materia de cultura. El fundamento de la ley es que permitiría ese espacio para elaborar, ahora sí, de manera coherente, de manera científica, una política de Estado en materia de cultura, que entendiera la cultura de una manera muy amplia, ¿no? Tiene que ver con apoyar las artes, las manifestaciones culturales, pero también tiene que ver con temas tan importantes en la vida diaria y como lo han demostrado otros países, como por ejemplo la cultura ciudadana. Hace unas semanas acaba de salir un informe del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, demostrando con estudios que se hicieron en diversas ciudades de América Latina, cómo la cultura ciudadana, cómo hacer que la gente se apropie de sus espacios públicos, contribuye
a que se bajen los niveles de violencia. Ahora, crear un ministerio, fíjese, no por la cultura nacional, sino por la cultura del panameño. Crear un ministerio no es crear más burocracia en Panamá o crear, tú sabes, una oficina donde vamos a tener más gente, donde al final del día va a ser más gasto y no necesariamente más cultura. Bueno, el asunto es que yo creo que este es todo un proceso que implica también una pedagogía para los funcionarios, pero también para la ciudadanía. Efectivamente, uno podría pensar, siguiendo esa lógica, de pronto sí, el Ministerio de Salud es una entidad burocrática, podría serlo, pero necesitamos o no un Ministerio de Salud. Hay que ver para qué sirven las instituciones. Que a veces se les dé un mal manejo no significa que no debe haber una institucionalidad. Y fíjate, yo quisiera para el día siguiente de que se dio el tema del veto presidencial, yo encontré en las redes sociales, en este mismo canal, en otros canales y en la prensa, algunos conflictos en los que lo cultural tiene un papel. Piensa en el tema de los espacios públicos, el tema de los jóvenes a quienes se les negó un espacio público en La Chorrera. Parte de lo que queríamos hacer con la ley de cultura es que los municipios contribuyan a generar esos espacios de encuentro. Ahí está el tema de cultura ciudadana, de espacios públicos. Le estás negando espacios a la juventud, pero a la vez les exigimos que no estén pegados al televisor en su casa o que no vayan a las pandillas, pero cuando quieren manifestarse, encontrar algo del poco espacio público que hay en este país, se les niega. El tema, por ejemplo, del diálogo cultural. Aquí hay un tema hace poco que ocurrió con una doctora, una abogada en un supermercado, no voy a decir nombre, y que tuvo que ver, por ejemplo, con el maltrato que se le dio, entiende ella, por la forma como estaba vestida, expresando su afropanameñidad. Ahí hay un tema de diálogo cultural, de tratar de reconocer las culturas que no se dio. Diputado, ¿usted quería comentar algo más? Sí, solamente el INAC, y me lo recordó antes el licenciado Noel, durante la discusión en la comisión, no solamente dijo que estaba de acuerdo con que se creara un ministerio, el INAC propuso que fueran 3 viceministerios. 3 viceministerios. Y nosotros, pensando precisamente en esa inquietud de que cómo Más si va a haber burocracia. más burocracia, no lo incluimos esa parte de la propuesta, pero también ellos plantearon en el Fondo de Cultura que existiese un aporte inicial de $5 millones de parte del órgano ejecutivo. Fue una propuesta del INAC, nosotros la incluimos. Presidente, en su veto, uno de sus En teoría, las razonamientos, propuestas del INAP vienen del Ejecutivo, ¿no? uno de los razonamientos del veto, el presidente cuestiona lo de los 5 millones, pero si fue el Ejecutivo el que lo Y propuso. hubo una propuesta de excedentes, de un porcentaje de excedentes del canal que fuesen para el fondo también. Todo eso venía del INAC. Del INAC Y se también. O sea, requirieron no esas fue añadido por la Asamblea en No, este no, caso. entonces, por eso te digo, ¿cómo entiende la Asamblea, voy a hablar como institución, que el órgano ejecutivo participa del debate, porque el INAC es parte del órgano ejecutivo, y luego el órgano ejecutivo Y dice, propone. no estoy de acuerdo con esto, cuando está por escrito la posición del INAC diciendo que están de acuerdo con el ministerio? O sea, no fue que nosotros se lo aprobamos así, le metimos un gol y ellos Que le cambiaron las cosas. Sí. ¿Me explico? Vamos a estar muy pendientes. Hoy hay sesiones, ¿no? Extraordinarias. Sí, hoy inician las sesiones extraordinarias. O continúan. ¿Cómo es la teoría ahí? Bueno, sí, La extensión, continúa ok. la extensión. Bueno, vamos a regresar a eso. Gracias por estar con nosotros, ¿Cómo no? diputado, A la orden. esta mañana.